Un ataque con un dron militar ha golpeado el corazón de Israel esta madrugada en pleno centro de Tel Aviv, y lo más alarmante es que el Domo de Hierro, el famoso sistema de defensa antiaérea de Israel, no logró interceptarlo, ni siquiera se percató de la existencia. Este evento fue captado en directo y mostró cómo el dron de grado militar recorrió un gran trayecto. Burló todas las defensas israelíes del Domo de Hierro, aparentemente sin ser detectado, hasta que impactara en su objetivo final. ¿Qué país del mundo o agrupación podría tener la capacidad de lanzar un dron militar para burlar las defensas de Israel por completo? Pues los hutíes ya salieron a asegurar que el dron llamado Jaffa es capaz de sortear los sistemas de intercepción del enemigo y no ser detectados por los radares. En otras palabras, los hutíes están reivindicando un ataque con alta tecnología que es capaz de romper todas las defensas del Domo de Hierro de Israel. Y lo más grave no son esas palabras, sino que efectivamente dio en el blanco sin ser detectado. La pregunta es, ¿por qué? Una persona murió por una explosión en la madrugada del viernes en Tel Aviv. En el incidente también hubo personas heridas. El ejército informó que cayó un objetivo aéreo. No se activó ninguna sirena y se anunció una revisión en profundidad. El suceso tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana en el centro de la ciudad, donde se desplegaron equipos policiales y unidades de desactivación de explosivos. Un habitante del centro de Tel Aviv explicó a la France Press que se despertó por el fuerte estallido y que sintió que todo tembló. Los bomberos apuntaron que es posible que fuera un vehículo aéreo no tripulado que estalló en el lugar. Pues este ataque ya está marcando lo que sería, de hecho, la primera agresión fatal de los hutíes en suelo israelí, y llega en medio de una nueva escalada entre la milicia libanesa Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel. Las primeras investigaciones ya indican que la explosión en Tel Aviv fue causada por un objeto aéreo no tripulado que no activó ninguna alerta, que pasó como fantasma. Este objeto no fue considerado hostil, aparentemente, por los sistemas de defensa israelí, y la Fuerza Aérea de Israel ha admitido un grave error y ha asumido responsabilidades por el incidente. Fíjate, Alba, un dron hutí burla las defensas más avanzadas del mundo de Israel porque no lo detectaron como una amenaza. ¿Te suena esa historia? Sí, me suena al mismo dron que utilizaron los mismos hutíes contra una base estadounidense. No lo detectaron como una amenaza. ¿Por qué? Ahora ya vemos que no es coincidencia, no fue un accidente. Ya son 2 veces que vemos cómo se utiliza esto, primero contra una base estadounidense y ahora aquí en el pleno corazón de Israel. Posteriormente de esto se confirmó que el dron utilizado fue un Samad 3 de fabricación iraní que fue lanzado probablemente desde Yemen. Un segundo dron fue lanzado desde el este, pero ese sí fue eliminado antes de penetrar en territorio israelí. Ese aparentemente sí fue detectado, pero el primero no. El medio saudí Al Arabiya informó que las fuerzas estadounidenses interceptaron un misil balístico y 3 drones que también fueron lanzados por los hutíes contra Israel, pero ese cuarto dron nunca fue detectado y explotó en Tel Aviv. ¿Los otros fueron un cebo? Bueno, pues los rebeldes hutíes, que dominan gran parte del territorio yemení, no tardaron en salir y admitieron la autoría del ataque. Dijeron que fueron ellos. Su portavoz, Yahya Sarea, clasificó este ataque como una operación de calidad y dijo que fue capaz de eludir los sistemas de interceptación del enemigo y de ser detectables por los radares con una nueva tecnología que ahora han desarrollado. Prometió que iba a haber más detalles sobre esta operación militar en las próximas horas, y este ataque también ha sido celebrado por los 2 principales grupos armados palestinos. Hablamos de Hamas y la Yihad Islámica, que lo calificaron como una respuesta natural a lo que clasificaron como crímenes israelíes contra los palestinos. La explosión del dron hutí se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, hora local, cerca de un edificio diplomático estadounidense, y esto afectó a vehículos estacionados y a edificios
que estaban alrededor, según el Servicio Nacional de Emergencia y los primeros auxilios israelíes. Maguen David Adom, la única víctima mortal que se reporta hasta este momento, era un hombre de 50 años de edad que se encontraba en su cama cuando fue alcanzado por los restos de este misil, de este dron UTI. Y esta agresión de los hutíes llega en un momento de altísima tensión entre Hezbollah e Israel, que lo hemos comentado, se teme porque haya una nueva confrontación abierta. Hezbollah ha lanzado hasta 10 proyectiles desde su bastión en el sur del Líbano contra el norte de Israel. La gran mayoría de esos han logrado ser interceptados, pero lo que estamos viendo ahora es una escalada totalmente diferente, porque el Domo de Hierro de Israel, que es un sistema de defensa antiaérea que está desarrollado para interceptar y destruir todo tipo de cohetes de corto, de largo alcance, morteros, mucho antes de que alcancen su objetivo final, pues no funcionó. ¿Cómo es que funciona este Domo de Hierro y cómo pudo fallar? Bueno, vamos a ver cómo es que funciona y ahora vamos a comentar qué es lo que dice Israel, a qué le atribuye este fallo y qué es lo que se sospecha. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro es un sistema de defensa diseñado para destruir cohetes, proyectiles de artillería o drones dirigidos a zonas pobladas en pleno vuelo. Puede funcionar bajo cualquier condición meteorológica y es capaz de interceptar misiles a una distancia de entre 4 y 70 kilómetros. La primera batería fue instalada en marzo de 2011 cerca de la ciudad de Beersheba, en el sur, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Desde entonces se han desplegado otras baterías con el objetivo de defender todo el territorio israelí. Un tiro enemigo en un radio de 70 kilómetros es detectado por uno de los radares móviles del dispositivo. El tipo de misil es identificado y su trayectoria analizada por un programa de gestión de combates y control de armas. Este calcula el punto probable de impacto. Si el proyectil se dirige a una zona habitada, el sistema decide interceptarlo. Los blancos son abatidos en pleno vuelo en unos segundos por uno de los 3 lanzadores de misiles de la batería, cada uno equipado con 20 misiles. Según el ejército israelí, entre 75 y 90% de estas operaciones son exitosas, con un costo estimado de $50,000 por disparo. Pues en teoría, como ven, el Domo de Hierro tuvo que haber interceptado ese dron que atacó Tel Aviv, porque estaban, no solamente en una zona densamente poblada, estaba en el corazón de Israel. Entonces, ¿qué salió mal? Según las investigaciones, Israel dice que se debe a un error humano que impidió que se activaran las alarmas. Nadav Shoshani, el portavoz militar de Israel, ya salió a decir que las alarmas no sonaron porque no estaban activadas debido a un error en la fase de detección, y eso habría dejado supuestamente al sistema de defensa fuera de funcionamiento, pero que no es verdad que los hutíes hayan desarrollado nueva tecnología que sea capaz de burlar o de romper el Domo de Hierro, sino que fue aparentemente un error humano. A alguien se le olvidó prender la luz del switch que tenía ahí. Subirle. ¿Es realmente posible que un simple error humano haya sido la causa principal de este fallo? Algunos expertos dicen que podría haber más factores en juego. Por ejemplo, las capacidades avanzadas del dron, que pudiera ser capaz de ser indetectable por los radares tradicionales, y eso pudo haber contribuido a ese famoso fallo. Además del hecho de que el dron lograra evadir uno de los sistemas de defensa aérea más sofisticados del mundo, por segunda ocasión, porque no solamente lo hizo con Israel. Hace unos meses, el año pasado, hablábamos de cómo los hutíes hicieron esto en contra de una base estadounidense y se sospechó muchísimo en ese momento cómo fue que eso sucedió. Por segunda ocasión pasa. El sistema de detección del Domo de Hierro incluye este radar, el LM-2084, que estaría diseñado para rastrear, como vieron en el video, múltiples amenazas al mismo tiempo. Trabaja con todas las condiciones climáticas y este radar envía datos a una unidad de control de batalla que es automática, que calcula la trayectoria por inteligencia artificial de esos proyectiles que van a entrar, y si se determina que ese proyectil va a caer en una zona habitada, pues como vieron, ese misil intercepta, lanza el interceptor Tamir para destruirlo en el aire. Entonces, simplemente es muy sospechoso porque este incidente de Tel Aviv
la falla en el proceso de que no se haya detectado como una amenaza, pues significa que el dron no fue clasificado como tal. Y esto puede deberse ya a varios factores. Si un error de calibración del radar, pero eso sería gravísimo, problemas en el software de procesamiento de datos o incluso interferencias externas provocadas por el mismo dron, y estas investigaciones ya están en curso para determinar la causa exacta del error y evitar que se repitan en el futuro, han dicho las autoridades israelíes. Y por ahora este ataque Houthi ya sacudió a Israel y al mundo porque ya está generando mucho debate de cómo por segunda ocasión, primero en una base estadounidense y ahora en el corazón de la defensa israelí, se ha anunciado algo similar. En un momento en donde, y en una zona donde las tensiones están explotando al máximo, este tipo de amenazas pueden ser una advertencia de que podrían estarse enfrentando a una escalada de una amenaza imposible de parar o difícil de parar algo. Sí, porque estamos hablando de nueva cuenta, se volvió a subestimar a los hutíes, siempre diciendo que eran granjeros con palos y piedras. Bueno, pues estos granjeros con palos y piedras están asestando golpes muy certeros, no solo a Israel, sino también a Estados Unidos. Cuando este dron pasa y no lo detectan, pues hay de dos. El error humano, como dice el gobierno israelí, que no lo prendieron, se les olvidó subir el switch. O lo dejaron pasar a propósito, también puede ser. Otra... Yo lo pensé. Lo pudieron dejar pasar a propósito. O lo que pasó con la base de Estados Unidos. Porque el radar de Estados Unidos, cuando los hutíes atacaron su base, dejó pasar ese dron. Porque llevaba una tarjeta que el radar detectó como tarjeta amiga. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues los hutíes tomaron un dron estadounidense, tomaron la tarjeta, el transpondedor de ese dron y se lo instalaron a un nuevo dron de ellos. Entonces, al acercarse el dron, por supuesto su sistema reconoció el transpondedor y dijo, no es una amenaza, es un dron amigo. Y oh sorpresa, no era un dron amigo, solo traía la tarjeta, pero los hutíes la reciclaron. Pudo hacer esto también con Israel y entonces están en un problema. Porque si ponen al domo de hierro que se active con sus mismos transpondedores, van a derribar sus mismos drones. Sí, y ya es más frecuente hablar de esto. De las teorías que hay, Alba, francamente la que me cuesta muchísimo creer es la del error humano que se les olvidó subirle al switch. Eso pasa aquí en la casa cuando salimos. Oye, ¿sí le apagaste los frijoles? Híjole, no me acuerdo. Pero con un domo de hierro, Alba, yo difícilmente creo que sucede. Si los sistemas están tan automatizados y dependen cada vez más de la inteligencia artificial, eso quiere decir que se descarta un fallo humano muy difícilmente. Pero hay otras versiones, como tú dices. Yo pensé, por ejemplo, en esta, si el gobierno dejó pasar a propósito este ataque como una excusa para decir, pues vamos sobre los yemeníes. Me cuesta también trabajo creer en eso porque el costo de permitir eso sería el descrédito de su defensa militar. Exacto, es muy alto. Y de lo más preciado que tienen, que es el domo de hierro. Sería ya poner en entredicho así como, oye, ¿para qué sirve eso? Porque cuando el ataque de Hamás nos agarraron desprevenidos, como coladera. Y ahora con esto, pues se le olvidó subirle a alguien el switch. Entonces quiere decir que esto ya 2 veces en menos de un año, pues ya es que no es eficiente. Dudo mucho que sea por ahí. Y además el hecho de abrir un tercer frente simultáneo ahora contra Yemen, Alba, que incluso Estados Unidos está lidiando mucho con los hutíes, ¿podría Israel pensar en sostener su flanco con Hamás, otro con Hezbollah y uno con Yemen al mismo tiempo con los hutíes? A mí me parece que lo que haría sería rodearse de frentes abiertos y no creo que esa sea una opción. Así que pues vamos a ver. La otra opción sería muy peligrosa porque sería darle crédito a los hutíes. Sí. Por supuesto. Decirle, ¿saben qué? Pues yo creo que sí, los hutíes tienen una tecnología que ha logrado romper los sistemas de defensa estadounidenses e israelíes, porque pasó con una base de Estados Unidos y con una de Israel. Por cierto, son los mismos sistemas de defensa. Comparten la misma defensa aérea. Entonces, podría tener un patrón aquí abierto, Alba, que vale la pena analizar. Es precisamente nuestra encuesta del tema. ¿Crees que el domo de hierro sigue siendo un sistema confiable?
Las opciones son sí, totalmente, depende de la circunstancia de la situación, o no, ya necesita mejoras. Voten, amigos, la encuesta está abierta en YouTube. Así es, no, pues dices, si necesita mejoras se las tienen que hacer muy rápido, sobre todo porque es un sistema, el domo de hierro, que se ha vendido en el mundo, como veíamos en el video, con un 75 a un 95% de efectividad. Es un sistema sumamente costoso. Activarlo también es sumamente costoso. Cada misil que se dispara tiene un costo promedio de $50,000. Cada batería del domo de hierro no se baja de $50 millones. Entonces, no es barato mantenerlo. Cuando Irán mandó los cohetes, ¿te acuerdas? Esa noche Israel gastó más de 300 millones, que no era nada comparado con los números de la guerra. Pero entonces estamos viendo que si todos los días te están mandando y todos los días lo estás activando, se vuelve una guerra muy costosa. No es cierto, miento. No fueron 300 millones, fueron 1.300 millones. Sí, Alba, pero lo que sí es cierto, más allá de las cifras, es que el domo de hierro fue diseñado en una circunstancia y en un momento donde se necesitaba blindar a Israel de la amenaza de los cohetes de Hezbollah. Eso fue lo principal. Y misiles iraníes. Pero no existía la amenaza de los drones y tampoco existía la amenaza de los hipersónicos. Ahora los hutíes mostraron videos de cómo habrían desarrollado ya su sistema de misiles hipersónicos y cómo también dicen, Alba, si lograron desarrollar misiles hipersónicos, ¿no deberíamos empezar a desconfiar que también desarrollaron drones que pueden evadir los sistemas de detección? Pues a mí me parece que debería de ser una investigación abierta, una que comprometería la reputación de los hutíes, porque sería darles un logro tecnológico y decir, creo que nos rebasaron en esto, y sería grave, por supuesto, las implicaciones, el costo para la reputación militar, porque Israel vende armas. Entonces imagínense cuántos países querrían seguir comprando armamento con la duda de que ya es obsoleto. Entonces, por supuesto que ese sería el último de los escenarios a aceptar, pero también es un escenario que debemos de considerar si existe. Gracias a todos por votar en nuestra encuesta de YouTube. Vamos a cerrarla en estos momentos. ¿Y crees que el domo de hierro sigue siendo un sistema confiable? El 51% cree que depende de las circunstancias, el 36% ya no está seguro y el 13% cree que sí, que totalmente. Yo lo que creo, Alba, es que es la segunda vez que vemos que el sistema falla. Sí. Desafortunadamente falleció una persona. Afortunadamente fue un solo dron. Ahora, imagínate, Alba, si estaba apagado porque a alguien se le olvidó prender eso, subirle el botón, y hubiésemos hablado de un ataque de 300 drones. 200 cohetes como los que lanzó Hezbollah hace un mes. Imagínate el desastre que hubiese sido eso. Claro, muchísima gente inocente estaría perdiendo la vida, hubiese perdido la vida solo por el error humano de alguien que se le olvidó subir el switch. Claro. Entonces, es terrible. Difícil de creer, pero yo creo que necesitamos saber la verdad de esto, que va a tener implicaciones millonarias en los sistemas de defensa y en la venta de armamento. Por eso es tan delicado. El mayor fallo informático de la historia ha colapsado en todo el mundo: aeropuertos, hospitales, bancos, medios de comunicación, todos han cesado sus operaciones. Este fallo masivo de Microsoft ha paralizado gran parte de la infraestructura global, creando un caos sin precedentes. Aunque la empresa asegura haber solucionado la causa inicial, muchos sistemas aún experimentan problemas críticos y la magnitud de este colapso no tiene precedentes en la historia moderna. Uno de los mayores fallos informáticos de los últimos años provocó perturbaciones en todo el mundo. El problema, que supuestamente se debe a una actualización de un programa antivirus, afectó a aerolíneas, compañías ferroviarias, bancos y empresas de telecomunicaciones. También impactó en las operaciones informáticas de los Juegos Olímpicos de París, a una semana de la ceremonia de apertura el 26 de julio. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, suspendieron sus vuelos a primera hora debido a problemas de comunicaciones.
Incidentes similares afectaron los aeropuertos de Sídney, Berlín, Ámsterdam Schiphol, Hong Kong y la totalidad de los aeródromos españoles. Mucha gente se está viendo afectada por esto, así que sería una situación difícil de manejar, supongo, pero es simplemente frustrante. El fallo informático también afectó a hospitales neerlandeses, a la Bolsa de Londres y al operador ferroviario británico. Las emisiones de la cadena británica Sky News se vieron interrumpidas y en Australia la cadena nacional ABC declaró que sus sistemas se habían visto afectados por un fallo importante. El jefe de la empresa estadounidense de seguridad CrowdStrike informó que el fallo ha sido identificado y estaba siendo corregido. Aclaró que no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque, sino de un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows. En un comunicado, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft también afirmó que estaba tomando medidas para solventar la situación. Pues ahora que el mundo entero se ha paralizado, por cierto, nosotros no podemos hacer transacciones bancarias aquí, no sirve la aplicación del teléfono, bancos. No sirven tampoco las gasolineras. Bueno, las gasolineras están funcionando, lo que no está funcionando es que no puedes hacer ningún pago con tarjeta. Las tiendas, los supermercados, todas las cajas en donde tú te autocobras, los self-checkout, como les dicen, no están funcionando porque solo son pagos con tarjeta. Algunas pues plataformas que utilizan los supermercados están caídas, entonces ni siquiera algunos supermercados pueden vender los productos aunque tengas el dinero para pagar en efectivo. Y ahora lo que se están preguntando todos es qué va a pasar si un error similar vuelve a ocurrir. ¿Estamos preparados para enfrentar otro colapso tecnológico de esta magnitud? Porque el mundo entero colapsó en cuestión de segundos. El mundo entero. Y este fallo se debe a un error, como vimos en una actualización del sistema de seguridad de CrowdStrike, que causó un fallo crítico en Windows y que afectó lo mismo a computadoras personales que a servidores. Microsoft reportó que hizo mejoras en la disponibilidad de sus servicios, que ya hay una recuperación que es lenta y que muchos sectores siguen afectados. Ahora, ¿qué sabemos de esta compañía que causó este desastre, este colapso de todo lo que funciona con Internet en el mundo? Casi todo, sobre todo lo que está vinculado con esto, con Microsoft. CrowdStrike, que literalmente puso en strike al mundo entero con la caída de todo, fue fundada por George Kurtz en el 2011 y en tan solo 2 años lograron lanzar su primer producto, que era CrowdStrike Falcon, un sistema de seguridad diseñado para bloquear ciberataques y miren, salió más caro el remedio que la enfermedad. Esta empresa se presenta como líder mundial en ciberseguridad, especialmente en seguridad de puntos finales y de análisis de datos en la nube. Y es impresionante porque paradójicamente este mismo líder en ciberseguridad pues ha sido la causa de uno de los mayores fallos informáticos en la historia de la humanidad. Y a pesar de lo que muchos podrían pensar, esta interrupción causada por CrowdStrike, que fue en todo el planeta, y por Microsoft, no estuvo relacionada con ciberataques, pero sí que afectó a todo, Alba, bancos, hospitales, escuelas. Y miren, antes de continuar, déjenme decirles, porque no hay preguntas tontas en este mundo. Y a mí se me ocurrió en la mañana esto, te lo pregunté, y se me hace muy interesante preguntárselo a nuestros amigos también. En la mañana en nuestro podcast hablamos de cómo por fin sucedió lo impensable. Un ataque de drones hutíes llegó hasta Tel Aviv, en Israel, sin que fuera detectado por el domo de hierro, que dice Israel que se debió a un fallo humano que no estaba activo en ese momento. Por eso la pregunta del podcast es, ¿crees que el fallo de CrowdStrike está relacionado con la caída del domo de hierro en Israel? Las opciones son si es muy probable, no hay ninguna conexión, o no estoy seguro. Voten, amigos, porque lo que hoy se está analizando es como ya salió un científico en jefe de la empresa, que es Mikko Hyppönen, que dijo que esta empresa finlandesa de seguridad de la información, White Secure OIG, dijo en una entrevista con Bloomberg que este fallo no fue resultado de una brecha de seguridad, sino que más bien fue un error, pero vaya error, en la actualización de su sistema. Y esto nos lleva a una reflexión bastante poderosa. Incluso los sistemas más avanzados, la empresa de las más reconocidas en contra de la ciberseguridad mundial, pues cometió un error que colapsó
todos los sistemas informáticos del mundo que funcionan con esto. Y este no es el primer problema de este tipo que ocurre para CrowdStrike Falcon Sensor. A finales de junio ya había pasado un incidente similar después de una actualización. Esto lo habían reportado incluso personas como Nikita Kistlin, que era jefe del Departamento de Seguridad de Redes de la empresa. Y parece que la historia hoy se repite y nos hace pensar de nuevo sobre la fiabilidad de estos sistemas de seguridad que, pues irónicamente, deberían de protegernos y causaron todas las imágenes que están viendo ustedes ahí son reales. De hace unos momentos en los aeropuertos del mundo, gente parada, gente también esperando en los supermercados, en los bancos, en los hospitales. ¿Por qué este fallo tuvo un impacto tan masivo? Pues es que Windows es uno de los sistemas operativos más usados en el planeta. Lo mismo para computadoras personales que para servidores de todo tipo. Incluso puede ser que para servidores militares. Y cuando un sistema de este tamaño falla, pues las consecuencias son devastadoras. Hablamos, por supuesto, ahí ven ustedes imágenes de las aerolíneas, cómo quedaron totalmente paralizadas, pero también bancos, hospitales, todos dependían del funcionamiento impecable de sus sistemas informáticos para operar. Sin esto no pueden hacer nada. Y un fallo en esta actualización de seguridad pues desencadenó un efecto dominó. Afectó muchos sectores, millones de personas que se vieron ahí varadas y la recuperación en estos momentos dicen que ya está funcionando, pero que va muy lenta porque requieren lidiar con varios efectos residuales de este fallo. Microsoft ha informado que ya hay mejoras en la disponibilidad de sus servicios, pero el camino hacia la normalización, digamos, parece largo. Y la pregunta que hoy tenemos es si realmente podemos evitar esto en un futuro próximo, porque si ya pasó una vez, pues la lógica nos dice que puede pasar de nuevo. Uno de los sectores más impactados, por ejemplo, fue el de la aviación. Casi todos los aeropuertos del mundo vieron un retraso importante en sus vuelos, cancelaciones masivas. Por ejemplo, en España casi todos los aeropuertos controlados por AENA sufrieron el fallo y esto pues al final causó decenas de vuelos retrasados o cancelados. El aeropuerto del Prat en Barcelona tuvo que realizar los procesos de embarque manualmente a la antigüita y eso aumentó significativamente el tiempo de espera. Se hicieron largas filas y esta situación se repitió lo mismo en muchos otros aeropuertos españoles donde los sistemas de facturación y de información a los pasajeros pues quedaron totalmente inutilizados. La aerolínea, por ejemplo, Ryanair, también reportó interrupciones muy importantes en sus operaciones por el fallo global. Pero no nada más fueron ellas, algunos otros aerolíneas también, no solamente en España, en Alemania, en la India, en Reino Unido, en el propio Estados Unidos, aquí en Canadá también se vieron afectados. El aeropuerto de Berlín, por ejemplo, en Brandeburgo y en Hamburgo, en Delhi también reportaron fallos que interrumpieron el registro de sus pasajeros y las operaciones de varias aerolíneas. Londres también cundió el caos en varias de estas que advirtieron que iba a haber retrasos muy importantes en sus vuelos y la misma situación se presentó en Edimburgo, tiempos de espera terribles y las principales aerolíneas estadounidenses como Delta, United, American Airlines, todas suspendieron sus vuelos por estos problemas informáticos. Imagínense qué verdadero caos. Y además de esto, pues que al final no es tan grave si pensamos que solo era un vuelo, no era algo que dependiera de vida o muerte, pero muchas otras industrias también sufrieron. La cadena británica Sky News no pudo transmitir noticias durante toda la mañana. La BBC, como vimos, muchos hospitales que dependían de esto para operar, literalmente operaciones programadas. El Centro Universitario de Schleswig-Holstein en Alemania también tuvo que cancelar muchas cirugías que tenían planificadas. El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos también tuvo el reporte de la caída de todos sus sistemas electrónicos. Puertos en Rotterdam, en Países Bajos, el mayor puerto europeo también se vio afectado. Y la magnitud, pues todavía no la hemos alcanzado a dimensionar, los miles de millones de dólares que se han perdido por esto en todo el planeta y probablemente vidas, porque seguramente muchas de esas operaciones en los hospitales eran de vida o muerte. Operadores ferroviarios también en Reino Unido que vieron lo mismo,
viajes también en barcos. Y todo este evento pues nos está mostrando lo vulnerable que es nuestra infraestructura frente a cualquier fallo crítico como esta y la alta dependencia que tiene el mundo moderno de un sistema como Microsoft, en donde vean cómo podríamos bien decir que una empresa controla el mundo de alguna u otra forma y que de ellos depende la efectividad y nuestra vida cotidiana tal y como estamos acostumbrados, y cómo con la interrupción de estos servicios de Microsoft 365 que tiene herramientas críticas como Outlook y Teams, pues eso afectó a millones de usuarios en todo el mundo. Las empresas se encontraron incapaces de poderse comunicar, de gestionar cualquier proyecto, de acceder a datos importantes, y la productividad también se desplomó. Las operaciones diarias se vieron seriamente comprometidas. Y bueno, pues el sector financiero también no fue inmune a este fallo. Les decíamos, nosotros aquí no podemos utilizar los bancos, TD, RBC, Scotiabank, los bancos en general, que dependen casi todos de estos sistemas informáticos para poder operar, pues se cayeron. Ahora sí, literalmente se cayó el sistema. Interrupciones. Hasta este momento no se han restablecido los servicios de transferencias bancarias aquí en Canadá, y esto ya está generando también muchísimas pérdidas. Aquí también se han reportado varios hospitales, no solo aquí, alrededor del mundo, que han tenido que recurrir a métodos manuales para poder registrar el ingreso de pacientes, administrar tratamientos, mandar recetas, etcétera. Todo lo que antes pues dependía de Microsoft. Y yo creo que es importante esta noticia por lo que podemos aprender de este evento. Primero, que a veces no lo visualizamos, la importancia de depender tanto de sistemas críticos como CrowdStrike, que ni siquiera conocía, francamente, yo no había escuchado nombrar, pero vaya que dependíamos de él todos los días para muchas de nuestras actividades. Y cómo deberíamos de asegurarnos de no ser tan vulnerables al funcionamiento de una sola empresa para que el mundo funcione. Bill Gates, al final de cuentas, ahí está el poder verdadero de Bill Gates, si las cosas salen mal. Y segundo, yo creo que la necesidad de tener un plan de contingencia robusto, de cómo estas organizaciones deberían de tener protocolos más claros en caso de un fallo masivo. ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto, Alba? Porque pues ahora estamos viendo apenas una pequeña probadita de las consecuencias. Sí, y que fueron terribles. Por ejemplo, nos decía nuestra amiga Mari S. que en Miami, en Estados Unidos, estuvo muy fuerte. Hay en otras partes, bueno, muchísimos aeropuertos que son muy concurridos. Y luego verano, que mucha gente viaja, sale de vacaciones, pues están teniendo retrasos sumamente importantes. Y sobre todo los hospitales. Muchos hospitales que tienen ya sus sistemas muy digitalizados, pues están teniendo serios problemas. También había información de que, pues curiosamente, China, que ha sido tan baneada del mundo y que ellos han desarrollado sus propios software, pues ellos, como dirían en mi pueblo, le hicieron lo que el viento a Juárez. Ni Rusia, por las sanciones. Ni las sanciones. Ellos tienen sus propios software aparte, entonces a ellos no les afectó en absoluto. Ellos siguen como si nada. Muchos otros países sí, algunos no, pero la gran mayoría sí está teniendo serios problemas. Pero curiosamente, los sancionados no tienen ningún problema. Y luego veían que pues yo lo decía aquí en los comentarios, es que China es muy celoso de su tecnología. Ellos tienen su propio, no usan Microsoft, usan otra cosa, no fue hackeada, no tuvo ningún problema, todo funciona perfecto en China porque protegen mucho su propiedad intelectual. Por eso es que en China los Teslas no pueden andar por todos lados. Hay ciertas zonas únicamente en donde está permitido que se manejen los Teslas. Hay otras áreas en las que no tienen acceso. Y esto es porque ellos creen que los Teslas escanean con su sistema de GPS que tienen y sus cámaras y todo. Ellos están escaneando dónde están. Entonces esto le proporciona a pues la empresa de Elon Musk tener una visión más acertada de cómo están los caminos y todo. Pues mira, el famoso bloqueo, las famosas sanciones, hoy no se ha logrado estimar la cantidad multimillonaria que ha provocado esto en pérdidas, pero lo que sí sabemos es que China y Rusia por estas sanciones no tuvieron ninguna pérdida, al contrario, en una de esas, y ve tú a saber si a río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias a todos los que están votando por nuestra encuesta en estos momentos en vivo aquí por YouTube. Vamos a cerrarla. Y mira, Alba, no hay preguntas tontas.
yo creo que tú y yo lo discutíamos esta mañana como una hipótesis loca, si tú quieres, pero decíamos, ¿cómo que falló el domo de hierro de Israel? Está muy raro. Pero ¿qué tipo de fallo? Y luego leíamos esto de CrowdStrike y decíamos, ¿no habrá alguna relación? ¿Qué opina la gente? Pues el 60% de nuestros amigos creen que es muy probable que haya alguna conexión. El 16% que no hay conexión alguna y el 24% no está seguro. Pues por lo menos lo que sí hay, Alba, es una enorme coincidencia. Sí. Pues mira qué revelación, que al final del día resulte que el domo de hierro usa PowerPoint. No, imagínate. No, pues ahora pero es sí. Que es muy lógico. Pues no PowerPoint, digo, es una sátira, pero sí Microsoft de alguna manera. Puede ser muy lógico y sobre todo porque Israel es muy reconocido internacionalmente por el uso de tecnología muy avanzada para sus sistemas de vigilancia y de seguridad. Puede ser que eso haya sido la razón. Varios reportes están informando en estos momentos la retirada apresurada de las tropas de todas sus posiciones, de todas las tropas ucranianas que están cerca de esta región de Krasnoarmeysk. Esto es una situación muy crítica para Ucrania porque se trata del avance ruso que es inminente y no es un caso aislado. En varios frentes las fuerzas ucranianas están retrocediendo bajo la presión de las tropas rusas y la pregunta obligada es ¿qué está pasando realmente ya en el frente? Porque lo hablábamos ayer, lo hablábamos antier, el fin de semana también, retiradas masivas, rendiciones. ¿Por qué el ejército ucraniano está perdiendo tanto terreno de manera tan alarmante y como nunca antes se había visto? El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un informe detallado de sus operaciones en las últimas 24 horas y según este informe, las fuerzas rusas están avanzando en varias regiones. En la ciudad, por ejemplo, de Volchansk y en las aldeas de Lipsy y también en Starista, las tropas rusas han mejorado sus posiciones y han causado grandes bajas en las brigadas ucranianas. Los militantes del régimen de Kiev perdieron a 160 soldados tan solo en esta zona, además de varias piezas claves de artillería. También se reporta la destrucción de varios vehículos blindados. Y en la dirección del Donetsk, el grupo occidental de tropas rusas ya reporta haber destruido hasta 6 depósitos de municiones de la OTAN, en donde se abastecían las tropas ucranianas y ha causado la pérdida también de 520 soldados ucranianos. Además de esto, han neutralizado varias unidades de artillería y vehículos blindados y la pregunta pues es cómo se está adaptando el ejército ucraniano después de todas estas pérdidas, porque no solamente se trata de la toma de estas localidades, es que ahí estaban sus bodegas de municiones. Entonces ya no tienen más parque, aun cuando se repliegan pero sin armas, sin balas. Y esto implica mucho para el futuro del conflicto en la región. Porque en estos sectores, por ejemplo en Maximilanovska, también en Katerinovka, en Chazov Yar, en Verkhnamskoye, que son complicadas de decir, pero que las fuerzas rusas han continuado su avance y han destruido depósitos de municiones en Chazov Yar hace unos momentos. Se reportaba también la destrucción de varios equipos militares de la OTAN. Y las pérdidas ucranianas en esta área ya sumaron 540 soldados el día de hoy y la situación se agrava todavía más en Toretsk y en estas aldeas cercanas en donde el grupo de tropas del centro de Rusia han asegurado en muy pocas horas posiciones ventajosas que Ucrania había estado reteniendo por varios meses y esto ya ha infligido más de 200 bajas de soldados ucranianos en este otro fuerte. Los pocos que sobreviven están corriendo por sus vidas, están replegándose. Las fuerzas aéreas ucranianas están intentando múltiples ataques contra las posiciones rusas, pero parece que hasta el momento todas han fracasado, han resultado en grandes pérdidas, por ejemplo, en la zona de Ugledar y también en la zona de Bodianoy, la brigada número 72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió un revés terrible, incluyendo no solamente bajas de personal, también equipo militar, y en Zaporizhia y en Gerson el grupo del Dnieper también reporta que las tropas rusas han continuado sus operaciones ofensivas y han causado bajas muy significativas en las fuerzas ucranianas. Están destruyendo sobre todo los almacenes de municiones de la OTAN
y los equipos occidentales que se encuentran en estas regiones claves. Y la retirada de tropas ucranianas de todas estos, por ejemplo, en la cabeza del puente del Krinky, es un indicativo muy claro de la presión constante que están enfrentando por tomar estas zonas críticas, llámese puentes, depósitos de municiones, bodegas con armamento occidental, pero también trenes, todas las vías de comunicación que de alguna manera servirían para reabastecer a las tropas ucranianas por parte de la OTAN, más apoderarse de todas las municiones que en estos momentos hubieran tenido, pues los pone en una situación bastante complicada. El Ministerio de Defensa ruso también ha reportado la destrucción de un caza MiG-29 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas y también la toma de otra localidad más hace unas horas, que es Yurievka, en la región del Donetsk. Y la defensa antiaérea rusa también ha derribado 3 aviones de combate MiG-29, 8 misiles estadounidenses ATAC-MS, 10 bombas guiadas francesas Hammer. Se reporta también la destrucción de 44 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS y varios drones, para ser concretos 305 drones destruidos. En el Mar Negro, los buques de la Armada rusa interceptaron 10 drones navales ucranianos también, y las unidades del Grupo Centro de las fuerzas rusas en estos momentos también están reportando que ya reivindicaron como suya esta localidad de Yurievka, están confirmando esta información, y después de estos intensos enfrentamientos, en solo una semana aparentemente ya repelieron 38 contraataques ucranianos que eran un intento de Ucrania por recuperar el terreno perdido, pero que finalmente esto se tradujo en 2.215 bajas ucranianas, además de la destrucción de 11 vehículos blindados, incluyendo un carro de combate estadounidense Bradley, 2 vehículos de transporte militar M113 y un vehículo acorazado especial Max Pro, junto con 26 automóviles y 27 piezas de artillería. Las pérdidas ucranianas son terribles. Hasta este momento, para tener una idea de lo que hablamos de una suma ya de 3.930 soldados ucranianos abatidos en una semana, junto con 14 vehículos blindados, incluyendo 3 acorazados estadounidenses, casi medio centenar de automóviles de artillería, 71 piezas de artillería, de las cuales 28 estaríamos hablando de que serían de procedencia de países de la OTAN, y son datos que nos están mostrando una tendencia bastante preocupante para el ejército ucraniano, la destrucción masiva de almacenes de municiones de la OTAN, esta constante pérdida de vidas, de soldados que están debilitados, que están buscando la manera de sobrevivir, y a pesar de esto, es muy probable que el régimen de Kiev continúe enviando tropas al frente, incluso sin el apoyo adecuado de artillería, sin municiones, sin nada. Y eso pues solamente va a resultar en un aumento de bajas. Es muy fácil decirlo como tal, bajas, pero hablamos de padres, hablamos de hijos, hablamos de seres humanos, y esta guerra tiene que terminar lo más pronto posible porque Ucrania no quiere aceptar que está ya en un punto insostenible. Tan solo, fíjense, en los últimos 2 días, las fuerzas ucranianas perdieron más de 3,000 soldados. Es una cifra que es sumamente alarmante y que ya debería de obligar a Zelensky, que está muy cómodo y muy seguro, a pensar un poco en qué tan sostenibles son estas operaciones militares, que a mí me parece que más bien están exponiendo a las tropas ucranianas a una carnicería terrible e innecesaria. Aún así, por alguna razón, Zelensky, como vieron en el intro que nos han preparado, pues sigue defendiendo la idea de que esta guerra debe continuar, sigue siendo reacio a conversaciones reales de paz, a negociaciones reales que terminen con este conflicto, mientras que vemos el impacto que esto está teniendo realmente en el ejército ucraniano, que finalmente son familias, son vidas ucranianas, y las implicaciones de esto pues son tremendas. La guerra en Ucrania no solamente está cobrando un alto costo en términos de vidas humanas, sino que también está agotando todos los recursos del país. Hablamos de los recursos militares, logísticos. La economía ucraniana está terriblemente mal, en su peor momento. Los informes de estos avances rusos todos los días llegan por montones y pintan un panorama bastante sombrío para el régimen de Zelensky,
¿Cómo va a responder? ¿Cuál es su plan? ¿Tiene alguna manera de intentar o alguna ruta para cambiar esto? Se ve difícil en el horizonte. La verdad es que la situación es bastante complicada. El viento no sopla a su favor. Y con cada día que pasa, estamos hablando de 3,000 soldados menos, 2,000, 1,800. Entonces, es algo que realmente debe de obligarnos a plantear cuánto tiempo más pueden sobrevivir las tropas ucranianas si Zelensky insiste en este camino de devastación antes de buscar una verdadera vía para la paz. Es que no le conviene, porque este ha resultado ser pues el negocio más fructífero para él. Lo podemos ver en el estilo de vida que ahora lleva él y su esposa, que antes no podían costear porque por supuesto no había las cantidades de dinero que están llegando a Ucrania. Ha sido el negocio de su vida. Negocio de su vida a costa y a costillas de los propios ucranianos, de los miles de inocentes que han muerto y de todos los que han tenido que salir desplazados y de su propia nuestros tierra. Impuestos. Y de nuestros impuestos. Decía alguien por ahí, si gana Donald Trump, la guerra va a seguir. Bueno, él ha sido muy puntual en decir que esa guerra no va a llevarse más dinero de los Estados Unidos para allá. De hecho, a quien él nombró como su vicepresidente en caso de ganar, es un férreo opositor de esta guerra. Él está también en contra de que se envíen recursos de los impuestos estadounidenses para esta guerra en Ucrania. Supuestamente son préstamos, todos son préstamos, que las armas se las están vendiendo 3 veces más caras, pero en este momento tampoco hay dinero de retorno. Entonces es un dinero que está saliendo y que no sabes si va a regresar y cuándo va a regresar, sí, y a dónde va a regresar, a los bolsillos de quién. Porque suena, no, es que Estados Unidos le está prestando el dinero. Pues sí, pero no sabes si va a volver ese dinero, sobre todo como estamos viendo que está avanzando esta guerra. Leía yo algo sobre la constitución de Ucrania, porque si recuerdan, pues Zelensky ya no es el presidente legítimo, aunque aplicó la ley marcial por estar en guerra. Entonces se suspendieron las elecciones y él puede estar ahí en el cargo, según la ley ucraniana, hasta 5 años. Después de 5 años, él ya no puede seguir en el hueso. Entonces, digamos que todavía le quedan 5 años. De aquí al 2029 tiene el señor para encontrar un sucesor, para llamar a elecciones o para que se ponga otro, pero ya no puede reelegirse por otro periodo y no puede utilizar nada. Según esto, pues la ley ucraniana, que la puede modificar. No me extrañaría que intentara una jugarreta de esas, ¿no? Pero pues ya se vería demasiado descarado, porque él debió llamar a elecciones en marzo. Los últimos días de marzo debieron ser las elecciones, pero utilizó esta famosa ley marcial y su mandato terminó el 30 de mayo. El principal oponente que tenía era un general de su ejército que era muy bien visto por todos los ucranianos y principalmente por sus tropas, porque estaba en el frente de batalla. Como tenía muchísima popularidad, su asesor, Yermak, que es un director de cine, le sugirió la brillante idea pues de que lo sacara de la jugada, porque entonces él sí le iba a exigir que hicieran elecciones, y le ofrecieron la representación de Ucrania en el Reino Unido para sacarlo del medio. Entonces lo dimitieron de su cargo y lo pasaron como un representante del gobierno ucraniano en Londres, y ahora el señor está en Londres, muy lejos de Ucrania, muy lejos del contacto con su gente, y por supuesto no puede mover desde allá las cuerdas para llamar a elecciones. Entonces, según la ley ucraniana, aunque no es el presidente ya, se puede extender su periodo 5 años más por la guerra. Entonces eso le cae sumamente como anillo al dedo. Sí, fíjate, Alba, que también yo estaba leyendo una nota hace unos días también de BlackRock, para no variar, en donde se hablaba precisamente de una nueva autorización de BlackRock interviniendo en Ucrania, que es muy casual, porque ahora que se está viendo esto, todos estos préstamos, como dices tú, Alba, sí son préstamos, pero la verdad es que son préstamos a fondo perdido. Esa es la realidad. Ya no se los pueden cobrar porque resulta que la mayor cantidad de estos garantías de pago estaban precisamente en zonas que hoy ya están comprometidas porque tienen el control del territorio ruso. ¿De cuáles zonas hablamos? Del Donetsk, de Luhansk, de Jersón, que difícilmente van a poder cobrar ahí. $1 billón más se están comprometiendo para esto, pero también Ucrania ya quiere su dinero de vuelta y Zelensky simplemente no tiene cómo pagarlo.
Entonces, el otro problema es que BlackRock le está diciendo, hace unos días salió una actualización de esta nota, BlackRock le está diciendo a Zelensky, mis inversores quieren su dinero de vuelta porque no me lo pagaste. Zelensky muy cómodamente cree que con BlackRock se juega y por eso también estamos viendo, Alba, no creas que no BlackRock está moviendo sus piezas, está moviendo los hilos. Ayer hacíamos un podcast que se titulaba Todos le dan la espalda a Zelensky, poco a poco, ¿no? Algo así. Hablábamos de cómo Alemania acaba de recortar a la mitad los fondos asignados a Kiev. Hablábamos de cómo también Italia hizo lo mismo, Estados Unidos va en ese camino, pero tiene mucho que ver probablemente la intervención de BlackRock que se ha dado cuenta que sus créditos a Ucrania ya son incobrables. Ucrania le dice, debo no niego, pago no tengo, cóbrate con lo que te di en garantía. Sí, mano, nada más que lo que me diste en garantía ya está bajo control ruso. Entonces, no creo que Putin me abra la puerta cuando le vaya yo a cobrar esas tierras. Oiga, don Putin, es que invadió usted una parte que ya estaba comprometida conmigo. Yo le encargo que me regrese esas tierritas porque don Zelensky me las prometió. Eso no va a pasar. Y es lo que hoy está poniendo muy disgustado a BlackRock, que se hacía ya dueño de Ucrania. La encuesta del podcast es, ¿debería Zelensky dimitir para que otro líder asuma el control? Porque difícilmente, Alba, vamos a ver conversaciones de paz mientras Zelensky esté en la silla. Ha habido demasiadas palabras que se quedan en el ambiente político y que van a ser una barrera enorme para cualquier mesa de paz. Incluso el mismo Zelensky, que había emitido recientemente una orden ejecutiva que prohibía y hacía ilegal cualquier diálogo con Rusia, de un presidente espurio que no tiene ni siquiera el poder constitucional para promulgarla, pero lo hizo y ahora él mismo quiere cambiar eso. Las opciones son sí, urgentemente debería dimitir, no, es innecesario o no tengo opinión. Así es, dice nuestro amigo Diego Villa, están en emergencia, no es necesario llamar a elecciones. Bueno, es un ejercicio democrático de los países que se jactan de ser demócratas, a donde nuestro vecino le lleva la democracia y apoya esas democracias. Para dato cultural, en Estados Unidos, cuando hubo guerras, sus presidentes nunca cancelaron las elecciones. Siempre se llevaron a cabo las elecciones y se respetaron los resultados. Porque cuando se predica con la democracia, pues hay que poner el ejemplo. Entonces, en este momento, él debió convocar. La población debió de haberle dicho no. Porque también nunca se les ha preguntado a los ucranianos si están de acuerdo con esto. Nunca van a ver una nota de algún periodista buscando ucranianos por el mundo, porque si los están buscando es para regresarlos al campo de batalla, no para preguntarles si están de acuerdo con Zelensky, con la administración de Zelensky y todo lo que hay detrás de la guerra. Ahora, lo cuestionable, Alba, de ese decreto en donde Zelensky se autoproclama el presidente perpetuo de Ucrania es que dice que por tiempo indefinido. Sí. No hace un decreto en donde diga, pues me autonombro presidente de Ucrania por un periodo de 2 años. Y si en 2 años seguimos en guerra, pues con la capacidad, diría el de la ley de Herodes, Juan Vargas, de pues refrendarlo las veces que sea necesaria. Ni Juan Vargas se atrevió a tanto. Sobre todo cuando la misma ley ucraniana dice que solo puede ser por 5 años. Ahí es donde dices, ¿dónde está la democracia? Claro. Pues, ¿qué opinan nuestros amigos en el chat? Gracias a todos por votar en la encuesta. Vamos a cerrarla en estos momentos. Y los resultados son, ¿debería Zelensky dimitir para que otro líder asuma el control? El 82% cree que sí, urgentemente. El 10% cree que no es necesario. Y el 8% no tiene opinión. Bueno, Alba, fíjate cómo estarán las cosas, que después de esta terrible noticia que hoy estamos viendo de estas retiradas masivas, ¿quién los juzga? No tienen otra opción. Si el ejército ruso se ha apoderado de las bodegas de municiones, también de los ferrocarriles y de las vías de comunicación, no tienen municiones, entonces ¿a qué se quedan? ¿Cuál es la reacción de hoy de Zelensky? La reacción de hoy de Zelensky es hacer un llamado público pidiéndole permiso a los países de la OTAN para usar las armas que le quedan para atacar suelo ruso. En lugar de eso, que va a provocar una escalada. Después de que lances esos pocos ataques meses que te quedan, por ejemplo, o esos Storm Shadow Storm,
¿qué va a pasar? Tienes más para cuando el plan es tirarle piedras al panal. Ok, buen plan. Pero cuando se te venga el enjambre de abejas, ¿qué sigue? ¿Cuál es? ¿Cómo vas a contestar? Exacto. ¿Cómo vas a contener la embestida? Porque no se trata nada más de que tire al territorio ruso. Es que, por supuesto, vas a tener una respuesta. ¿Cómo la vas a contener si lo poco que tenías lo utilizaste para atacarlos y ya no vas a tener? Yo creo que es utilizar más el cerebro para idear una mejor estrategia en la que no te quedes tan descubierto. Yo sí creo también en esta, porque ya está probado, pues que Trump no es un financiador de conflictos, no ve en eso un buen negocio. Es un hombre que le gusta hacer negocios, etcétera, pero no ese tipo de negocios bélicos. Y simplemente dice, para mí eso no es negocio, no me importa, no va a haber un quinto. Entonces, ¿qué va a pasar con Zelensky cuando no haya un dólar de por medio? Ya lo hemos dicho, es un caballito de feria. Si no le echas monedas en el lomo, no anda. Y esa guerra se va a tener que acabar, tan simple como eso. Que si después de eso va a venir una invasión de Rusia a Europa y después de Europa no se va a conformar con eso y va a invadir el mundo entero y después las galaxias, bueno, yo creo que cada quien sabrá qué versión comprar, Alba. A mí me parece muy difícil. Yo creo que es hora de que terminemos esta etapa junto con la administración que se acaba en Estados Unidos, que es la de Biden, marcada por un montón de conflictos en el mundo, e iniciemos una nueva etapa de paz y que el mundo se dedique a hacer negocios con otra cosa, menos con las armas. Ya estuvo, Alba. Así es. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast del día y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.